Fue en el invierno del 97, o al menos eso creo. Estaba viviendo en Alaska, sirviendo en la Guardia Nacional como infante de marina, 11 Bravo. Me encantaba. Algunos quizás sepan que se formó una fuerza conjunta entre todas las ramas del ejército para construir una carretera en una isla cercana, una isla llamada Ed Island. El verano pasado, los marines construyeron el campamento base. Básicamente, una serie de cabañas de madera contrachapada y la estructura de lo que iba a ser un comedor. Pero cuando el verano terminó, lo único que quedó fueron esas cabañas, que en realidad eran apenas cobertizos. No tenían electricidad ni agua corriente. Nos llamaron a 6 de nosotros para una misión de entrenamiento. Así la clasificaron para fines presupuestarios. Nuestra tarea era simple: vivir en la isla durante el invierno y proteger el campamento. Al parecer, algunos jóvenes nativos locales solían ir de isla en isla, vandalizando antiguos campamentos madereros abandonados, y querían evitar que eso nos pasara. A decir verdad, me emocionaba la idea. 6 meses de invierno en una isla remota, viviendo en una cabaña de madera, sonaba como una buena aventura. Al principio fue duro. Solo íbamos a estar entre 4 y 5 soldados en la isla al mismo tiempo, con rotaciones cada 2 o 3 semanas para que 1 o 2 de nosotros pudieran tomarse un descanso. Tardamos varios meses en tener un generador decente o gas propano para cocinar. Así que nos alimentamos de MREs, raciones militares, 3 veces al día durante bastante tiempo. Lo peor de todo era el baño. Solo había uno en todo el campamento, y estaba a varios cientos de metros de donde dormíamos. Y como si eso no fuera suficiente, los superiores declararon el terreno sagrado, así que ni siquiera podíamos orinar en los alrededores. Si necesitabas ir al baño, tenías que marchar hasta ese mugroso OUSE en plena ventisca de Alaska. A pesar de todo eso, lo estaba disfrutando. Hicimos equipo, contábamos chistes, jugábamos póker con flexiones de castigo. Nos las arreglábamos bastante bien, pero entonces llegó la parte más dura del invierno, y con ella, la nieve, mucha nieve. Para entonces ya teníamos unos calentadores extraños que funcionaban con diésel, así que estábamos bastante cómodos en las cabañas. Pero el baño, ese maldito baño no tenía calefacción. Y para empeorar las cosas, como el muelle que usaban para traer el camión de aguas negras se había congelado, el baño estaba completamente lleno. Cuando digo lleno, me refiero a que el contenido estaba a punto de superar el borde del asiento. Era asqueroso. Era un infierno congelado. Preferiría 1000 veces una zanja en el suelo. Incluso hoy en día, cuando lo recuerdo, me da escalofríos. Todavía puedo ver el vapor saliendo del agujero cada vez que alguien lo usaba. Una imagen que no se me borra. Pero no, eso no es lo aterrador. Una noche, los 4 que estábamos en ese momento nos preparábamos para dormir. Algunos escuchaban un audiolibro que había traído Doc, creo que se llamaba Contact. Era eso, o sintonizar el único programa en inglés que lograba llegar por radio. Coast to Coast AM, con Art Bell. Si no lo conoces, es un programa sobre alienígenas, pie grande y todo tipo de cosas paranormales. Y entonces escuchamos ruidos afuera. Quizá no suene tan aterrador, pero déjame decirte algo. No había ruidos en esa isla. Nada. Ni de día, ni de noche. No había animales. No habíamos visto huellas, ni aves, ni alces. Nada. Así que cualquier ruido no era normal. Al principio pensamos que podían ser los chicos nativos, viniendo a hacer de las suyas. Antes de llegar nos habían mostrado otros campamentos madereros que habían sido destruidos por ellos. Nos advirtieron que pasaría lo mismo si no protegíamos el nuestro, y estábamos listos para enfrentarlos. Bueno, no, en realidad no lo estábamos. Teníamos nuestros M16, sí, pero no teníamos munición. Ninguna, porque, claro, era solo un ejercicio de entrenamiento. Nos levantamos rápido de nuestras camas.
Empezamos a discutir quién iba a salir a revisar con un rifle descargado. En eso, los sonidos se acercaron, hasta llegar a la puerta. Lo que escuchamos al otro lado no era humano. Se oía respiración fuerte, ruidos, húmedos, profundos. Nuestro soldado de menor rango, al que le tocaba ir al frente, se negó rotundamente. Nadie lo culpó. Nadie quería ser parte de una versión de depredador en Alaska. Nos quedamos en silencio. 10 minutos. Quizá más. Hasta que esos resoplidos se alejaron, poco a poco. Finalmente, abrimos la puerta. Y ahí, en la nieve fresca, vimos las huellas más grandes que he visto en mi vida. Eran del tamaño de un plato. Lo juro. Lo que fuera que había dejado esas marcas, debía tener el tamaño de un caballo, o al menos de una mesa de comedor. Nos activamos enseguida. Si era una manada de lobos, había que defendernos. Colocamos linternas alrededor del perímetro, encendimos el generador para alumbrar los edificios y luego prendimos grandes fogatas en tambores metálicos, los mismos que usábamos para guiarnos hacia el baño en medio de las tormentas. Entonces empezaron los aullidos. Al principio no sabíamos qué pensar, pero uno de los chicos dijo que parecían estar flanqueándonos. Usaban sus aullidos para hacernos mover hacia donde ellos querían. Y te digo algo, casi lo logran. Cuando escuchas ese sonido desgarrador a menos de 30 metros, entre los árboles, tu primer instinto es salir corriendo. Pero no lo hicimos. Sobrevivimos la noche. Apenas. A la mañana siguiente, hicimos la solicitud más urgente que podíamos hacer. Pedimos munición. En Anchorage, hay una casa en la Avenida 11, cerca del centro, que solía tener una enorme terraza de varios niveles y un jacuzzi en el nivel más alto. Desde ahí podías disfrutar la vista mientras te relajabas en el agua caliente. Se podía ver ese jacuzzi desde la calle al pasar en auto. Durante un tiempo fue bastante llamativo, pero ya fue removido, al menos la última vez que pasé por ahí. En su época, era un lugar muy exclusivo. Todos los locales hablaban de esa casa. Mucha gente que pasaba por Anchorage preguntaba por ella, porque parecía como si ahí viviera alguna celebridad o algo así. Esa casa solía ser un punto de reunión para los peces gordos de las corporaciones petroleras y para políticos importantes. Era casi como un club privado para los muy ricos e influyentes. Pero para la gente común de Anchorage, los trabajadores normales, ese lugar era un completo misterio. Nadie sabía realmente qué pasaba ahí dentro. Estaba claro que era una casa de fiestas, pero muchos de nosotros no teníamos ni idea de lo turbio que realmente era todo. Los rumores empezaron como cualquier otro, que ahí se jugaba a las cartas, que bebían, que consumían drogas, que llevaban prostitutas o chicas de espectáculo, y que ahí mismo planificaban el futuro de nuestro querido estado. Pero la verdad era mucho, mucho peor. La casa de la Avenida 11 empezó justo como la comunidad lo sospechaba, pero con el tiempo se transformó en una red de trata de personas con fines sexuales y chantaje que rivalizaría con los casos más escandalosos que vemos hoy en los titulares. Había una gran corporación en Anchorage, llamada BSEO, una empresa líder en la fabricación de metales. Los tipos que dirigían esa compañía empezaron a vivir de manera cada vez más extravagante. Se involucraron con el mundo de la cocaína en la zona y comenzaron a mezclarse con políticos y con los narcos que les surtían la droga. Con el tiempo, según lo que me han contado, esos hombres dejaron de encontrar satisfacción en cualquier cosa. Nunca había suficientes drogas, nunca había suficiente alcohol, nunca había suficientes mujeres. Todo el North Slope se convirtió en una zona impulsada por la cocaína. Y los que manejaban esa región, donde se explotaban recursos naturales, terminaron formando sin querer una red de tráfico sexual de menores entre los altos mandos de BSEO y sus asquerosos distribuidores de drogas. A esas chicas jóvenes las enganchaban con la coca, las volvían adictas
y luego las llevaban a vivir a la casa de la Avenida 11. Y ahí se quedaban. Se convertían en parte del mobiliario. Estaban ahí para que cualquiera de ellos las usara y abusara de ellas. Y nadie tenía idea de que estaban ahí. Y esas chicas, mientras pudieran seguir drogándose, no pensaban en escapar. BCO empezó a quebrar a inicios de los 2000 y fue adquirida por una empresa llamada CH2M Hill, que creo que tenía sede en Colorado. Más o menos por la misma época, varias chicas comenzaron a hablar. Señalaban a políticos y a empresarios de Anchorage. Las historias eran salvajes: secuestros, violaciones, situaciones donde las mantenían cautivas. Todo lo que uno se esperaría de una red de trata de personas. Con el tiempo, más y más chicas salieron a la luz. Algunas de ellas comenzaron a tomarse las cosas en serio. Querían ir con la prensa, hacer públicas sus acusaciones, ponerlas por escrito y empezar a construir un caso formal. Cada una de esas mujeres, en los últimos 20 años, ha sido intimidada hasta el silencio o directamente desaparecida sin dejar rastro. Básicamente, las personas que movían el mundo de la cocaína en el North Slope durante los años 80 terminaron organizando una red de tráfico sexual infantil con el propósito de servir a políticos y a la élite de Alaska y de la industria petrolera. A esas jóvenes las enganchaban con la coca y luego las usaban como mercancía sexual. Y todo esto fue encubierto por la policía y por los mismos políticos locales. Muy poco, casi nada, salió realmente a la luz. Yo no soy lo suficientemente mayor como para recordar esto de primera mano, pero mi tío sí. Él fue un gran distribuidor de cocaína en los 80, por todo Anchorage. Nunca trabajó directamente para esa gente, pero sí trataba con muchos de sus narcos, así que siempre supo cosas. Pero jamás dijo nada públicamente por miedo a ser culpable por asociación. Ambos creemos que todo fue encubierto tan eficazmente no solo porque había policías involucrados, sino porque los que firmaban los cheques de sus presupuestos también estaban metidos hasta el cuello en lo que pasaba en esa casa. Además, hay que considerar que la compra de Vicio por parte de CH2M Hill también pudo tener algo que ver. Tal vez Vicio quería limpiar su imagen para garantizar la venta, o tal vez fue Hill quien eliminó cabos sueltos para asegurarse de que su inversión no se viniera abajo. Sea como sea, es aterrador pensar en el poder que puede llegar a tener una corporación sobre toda una comunidad. Era apenas la segunda vez que salía de cacería con mi papá y dos de sus amigos. Estábamos en el sureste de Alaska, en una isla. Habíamos montado campamento en medio de una ensenada de tamaño medio con forma de U. La orilla estaba rodeada por una cadena montañosa que tenía una forma similar, como si abrazara el lugar al ir tierra adentro. La idea era quedarnos 4 días para cazar venado. Durante el primer y segundo día, mi papá y yo subimos varios cientos de metros hasta distintos puntos elevados, pero no tuvimos suerte. Lo único que encontramos fue bosque viejo, espeso y silencioso. Ya por la tarde del segundo día, nuestro grupo vio algo inesperado. Un lobo saliendo de la línea de árboles al otro lado de la ensenada. Caminó hasta la orilla y se echó. Pasaron unos minutos y apareció otro lobo, más grande, que se le unió. Se acostó junto a él, y poco después el primero se levantó y se alejó unos metros. Supusimos que ese segundo lobo más grande era el macho alfa de la manada. Hasta ese momento no habíamos visto ni oído nada sobre lobos en esa zona, al menos durante este viaje. A la mañana siguiente, el tercer día, entendimos por qué no encontrábamos venados. Los lobos también estaban cazando. No veíamos señales de ellos porque no dejaban rastro alguno, ni olor, ni huellas. Estaban cazando a los venados durante las horas más tranquilas, lo que mantenía a los animales en un estado constante de alerta. Una noche, sin embargo, los lobos comenzaron a aullar con fuerza, de forma agresiva.
No pararon durante el resto del viaje, y a diferencia de lo que muestran las películas o lo que uno suele imaginar, ese típico aullido largo y solitario, estos lobos aullaban con intención. Estaban cazando en grupo y usaban los aullidos para asustar a los venados que estaban alrededor de la ensenada, para luego acorralarlos. El aullido comenzó justo en la punta de la ensenada. Los tonos disonantes se escuchaban a kilómetros de distancia, y poco a poco fueron rodeando la zona, acercándose a nosotros. Como ya no había mucho más que hacer, mi papá y yo decidimos subir otra vez a la montaña. Estábamos a unos cientos de metros de altura cuando volvimos a oír a los lobos. Esta vez, uno de los aullidos era claramente más fuerte que los demás, y mucho más cercano. Nos detuvimos detrás del tronco caído de un árbol para escuchar mejor, y ese aullido seguía acercándose. Yo llevaba un rifle de cerrojo. Mi papá me dijo que cargara una bala. Él sacó su pistola y también la preparó, haciendo ruido al accionar el cerrojo a propósito, intentando espantar al lobo. El aullido seguía acercándose desde arriba. Minutos después, mientras miraba hacia lo alto de la ladera, entre los árboles del bosque antiguo, vi movimiento. Una figura caminaba, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro. El lobo alfa estaba a no más de 30 metros de nosotros, siguiendo el olor de algún otro animal. No había forma de que no supiera que estábamos ahí. Por el olor, por el sonido, incluso por la vista. Debía habernos detectado. Pero por alguna razón, simplemente nos ignoró. Esa fue la última vez que lo vimos, y como imaginarás, nunca encontramos ningún venado. Fui conserje en la Universidad de Alaska en Fairbanks durante más de 5 años mientras estudiaba ahí. No es algo que muchos sepan, pero muchísima gente, tanto estudiantes como profesores, creen que el campus está embrujado. Cada quien tiene su propia razón para pensarlo. Desde las viejas leyendas sobre el terreno en el que se construyó, hasta los rumores sobre las personas que levantaron los edificios, sin contar con la típica historia de gente que ha muerto ahí a lo largo de los años. Sea cual sea la causa, es bastante común oír conversaciones sobre luces que parpadean, ruidos extraños y cosas por el estilo. La mayoría de las personas simplemente tienen experiencias raras ahí y lo atribuyen a lo paranormal. Había un tipo que no conocía ninguna historia del lugar. Era completamente nuevo y no creía en fantasmas ni nada parecido. Una noche le tocó el turno de limpieza en el teatro. Es un turno largo, donde el conserje o los conserjes se quedan aislados en un solo edificio entre 4 y 6 horas, o el tiempo que sea necesario para limpiar todo, sacar la basura, dejar todo en orden, ese tipo de cosas. Detrás del teatro hay otro edificio que también forma parte de esa ronda. No recuerdo el nombre, pero está entre el edificio de ingeniería y la biblioteca. Esa misma noche, renunció en el acto. Yo supervisaba al equipo en ese momento. Me llamó todo frenético y alterado, diciendo que no podía terminar el edificio, que renunciaba en ese mismo instante y que necesitaba que fuera por las llaves inmediatamente. En el fondo, yo ya me imaginaba por qué. Ya había visto y oído un par de cosas extrañas mientras limpiaba ese teatro. Y aunque después me contaron algunas historias, la verdad es que nunca me importaron mucho. Los ruidos, las puertas que se abrían y cerraban solas, las apariciones, nada de eso iba a pagar mis cuentas. Así que simplemente aprendí a ignorarlo y seguía con mi trabajo. Fui a recoger las llaves. El tipo estaba blanco como un papel, empapado en sudor, temblando de pies a cabeza. Me contó que había visto una figura humana cruzar flotando el escenario. No supe muy bien qué decirle, así que solo le respondí algo como: sí, a veces pasa eso, amigo. A veces son ruidos, a veces luces o las puertas. Uno se acostumbra. Salió disparado. Ni siquiera se quedó a hablar con el jefe. De hecho,
El jefe terminó creyendo que yo lo había espantado o algo así. Era un tipo bastante serio, nada supersticioso, aunque irónicamente fue él quien me contó las primeras historias sobre cosas extrañas en ese teatro. Años más tarde me enteré de que alguien se había ahorcado en ese escenario. Hace unos años, planeé una gran excursión en solitario por el campo salvaje de Alaska. Iba a ser un fin de semana largo de campamento y pesca por distintas zonas que mi familia me había recomendado. Mi papá nació y creció en un pequeño pueblo a las afueras de Anchorage, y pasó la mayor parte de su juventud cazando y haciendo senderismo por todo el estado. Crecí escuchando todas sus historias increíbles, así que me parecía lo más natural del mundo planear un viaje propio para salir y ver todo aquello de lo que tanto hablaba. Era un viaje bastante básico, sin lujos. Soy un excursionista experimentado, pero sabía muy bien que no se puede subestimar la naturaleza salvaje de Alaska. No tomé una avioneta hacia alguna zona remota, ni me interné caminando muy lejos de las rutas conocidas. En cambio, decidí mantenerme en áreas recreativas, reconocidas para campistas y pescadores. Tomé algunos caminos secundarios para tener un poco más de privacidad, pero seguía estando a 1 o 2 kilómetros de otros campamentos. Encontré una linda entrada junto a un río que, según mi papá, era un lugar excelente para pescar. Supongo que algo había cambiado en los últimos 30 años, porque no tuve ni una sola mordida en todo el primer día. No había nadie alrededor, pero sí vi señales de que otras personas habían pasado por ahí. Chapas de botellas, trozos de plástico. Nada grave, pero suficiente para saber que ese lugar no estaba completamente aislado. Seguí el río unos kilómetros aguas arriba y encontré algunas pozas profundas donde incluso podía ver peces. Aún así, no logré atrapar ninguno. Cambié el tipo de mosca en mi línea y nada. Empecé a pensar que tal vez estaba haciendo algo mal, cuando de pronto vi que todos los peces empezaban a actuar como locos. Salieron disparados en todas direcciones. Me pareció raro, porque normalmente, cuando los peces se asustan, todos nadan en la misma dirección, alejándose de lo que los asustó. Las sombras o cosas que se proyectan sobre el agua suelen provocar eso. Pero eso no fue lo que vi. Estaban allí, quietos, flotando contra la corriente en la parte trasera de la poza, esperando que les llegara comida río abajo. Y de un segundo a otro, comenzaron a nadar río arriba y río abajo. Incluso algunos saltaron completamente fuera del agua. Fue una de las cosas más raras que he visto hacer a un grupo de peces, como si les hubieran dado una descarga eléctrica. Pensé que era solo mala suerte, y seguí avanzando río arriba. Antes de que acabara el día tuve algo de suerte, y logré sacar algunos peces para la cena. Mientras me alejaba más, el bosque a mi alrededor se abrió hacia una especie de pradera ondulada, donde el agua se expandía formando dedos que fluían en varias direcciones. Pasé un rato ahí revisando mi equipo, pescando en las pozas, y simplemente disfrutando la vista. El sol se asomó entre las nubes y quitó algo del frío. Había un zumbido raro. Lo escuché al entrar en el claro por primera vez, pero desapareció rápidamente, así que asumí que eran mis oídos. Durante la siguiente hora, mientras permanecí en el claro, volví a escucharlo de vez en cuando, pero siempre por un instante, y luego se cortaba. Miré el terreno, y pensé que tal vez había alguien con un quad o una moto más adelante en el valle. Era todo tan silencioso que calculé que debía estar al menos a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Fuera lo que fuera, con el tiempo dejé de prestarle atención. Allá afuera no hay muchas horas de luz, así que, después de asegurar mis peces, pasé la tarde haciendo senderismo ligero, subiendo algunas colinas, sacando fotos hermosas y poco a poco regresando río abajo hacia mi campamento. No vi ni escuché a nadie durante todo el día, más allá de ese zumbido. Mientras volvía por la garganta del río,
Creí ver a alguien en la orilla opuesta, moviéndose entre los árboles. Me detuve por completo y esperé a que saliera. Estaba acampando en un lugar completamente desconocido para mí, así que me parecía buena idea ser amable. Quería preguntarle por el río, por si sabía de algún buen sitio para pescar, especialmente si iba a quedarme varios días más. Pero nadie salió. Miré a un lado y al otro. Incluso retrocedí un poco para tener mejor vista del matorral. Empecé a sentirme algo raro. Estaba seguro de haber visto a alguien. ¿Por qué se escondería de mí? Grité un «Hola», pero no obtuve respuesta. Con una nueva sensación de urgencia, comencé a caminar rápidamente de vuelta al campamento. Miraba por encima del hombro constantemente durante más de 1 kilómetro, pero no vi a nadie. Empecé a pensar en otras posibilidades más lógicas. Tal vez no había visto a nadie. Tal vez eran solo sombras, ramas o incluso hojas jugando con mi percepción. Podría haber sido algún animal pequeño que se acercó a curiosear. Al llegar a una curva del río, me escondí entre el follaje para observar el sendero por donde venía. Y ahí estaba. Esa misma figura, tal vez a unos 400 metros detrás de mí, moviéndose de forma muy deliberada, como si no quisiera hacer ruido ni alterar los arbustos. Era inquietante verlo así, tan metido en lo que hacía, sin saber que yo lo estaba mirando. Después de unos minutos, levantó la vista, me vio, saludó con la mano y se desvaneció entre los árboles. ¡Qué demonios! Todo el asunto fue extraño, pero lo más raro fue que parecía militar, o algo por el estilo. Desde lejos, se notaba que llevaba un chaleco táctico o algún tipo de equipo en el pecho. Tal vez era un fotógrafo o algo así. Eso explicaría todos los bolsillos. También explicaría por qué se movía tan silenciosamente. Fuera lo que fuera, yo aceleré el paso y dejé atrás a ese tipo. El resto de la tarde y la noche transcurrieron con la misma calma que el humo de mi fogata. Limpié los peces, los rellené con ajo y mantequilla y cené bajo las estrellas. Usé un hueso de uno de los peces más grandes como palillo, saboreando todo el momento. Me imaginé a mi padre acampando cerca, décadas atrás, y viviendo una noche parecida. Era reconfortante repetir los mismos rituales en el mismo lugar. Me dio sueño temprano, como de costumbre, así que aseguré bien el campamento y me metí en la tienda para dormir. Tenía una buena fogata encendida y una tienda de lona lo suficientemente grande como para estar de pie, colocada entre un par de árboles. Me acosté escuchando el crepitar del fuego, y lentamente me fui quedando dormido mientras la luz de las llamas se desvanecía. Lo siguiente que supe es que estaba completamente despierto, pero no sabía por qué. Algo estaba mal, algo activaba mis sentidos, incluso con los ojos cerrados, y entonces me di cuenta. Podía ver luz atravesando mis párpados. Mi primer pensamiento fue el tipo de antes, el que estaba junto al río. Tal vez estaba apuntando con una linterna a la entrada de mi tienda. Abrí los ojos de golpe, pero no había nada de eso. Estaba completamente solo. La tienda seguía cerrada, y hasta podía ver el resplandor tenue de las brasas en el fogón, lo que me permitió calcular que serían como la medianoche, tal vez la 1. Pero había otra luz. No era la del fuego. Estaba un poco más lejos, tal vez a unos 5 metros entre los árboles. Me quedé completamente quieto, escuchando, pero no se oía nada. Ni motor, ni pasos. Además, el camino que cruzaba el lugar donde había acampado iba en dirección opuesta, así que ni siquiera había un sitio donde un vehículo pudiera haberse estacionado por ahí. Había otro detalle extraño. La luz parecía venir directamente desde el cielo. Una columna sólida y vertical que se elevaba a unos 12 metros o más. No podía creer lo que estaba viendo. Por unos minutos estuve convencido de que estaba soñando. ¿Qué otra explicación podía haber? ¿Aliens? Lo dudaba mucho. Y entonces desapareció. La luz se esfumó. Todo quedó oscuro, y ese lado de mi tienda dejó de estar iluminado. Soy alguien con experiencia en el bosque,
y siempre llevo un arma cuando salgo por mi cuenta. Como era mi primer viaje a Alaska, había empacado una Smith & Wesson calibre 10 milímetros, una pistola seria, especialmente útil con la variedad de depredadores que hay por allá. La tenía justo debajo de mi catre. En el momento en que la agarré, la luz volvió a aparecer, esta vez directamente sobre mi campamento. Era una columna sólida, de unos 6 metros de diámetro, completamente blanca y uniforme de arriba a abajo. Me quedé congelado. Aún con la pistola en la mano, me di cuenta de lo impotente que era ante eso. No sabía qué pensar. Me salí de golpe del saco de dormir y empecé a vestirme lo más rápido que pude. Me puse las botas, metí la pistola en la cintura y abrí la cremallera de la tienda con sumo cuidado. Me asomé con un solo ojo. La luz era tan cegadora que no podía ver nada si miraba hacia arriba, pero todavía podía distinguir mi camioneta y el campamento como si fuera pleno día. Fuera lo que fuera, era completamente silencioso, inmóvil como un cirujano concentrado. La fuente de la luz flotaba justo encima de mí, y no titilaba ni se movía ni un milímetro. Y entonces lo volví a oír, ese mismo zumbido de antes. Esta vez estaba más cerca, pero era exactamente el mismo sonido. Antes de que pudiera hacer algo, la luz desapareció otra vez. No perdí el tiempo. Me puse la chaqueta, me até bien las botas y salí corriendo hacia el bosque. Mi campamento estaba en un claro, pero los árboles espesos estaban a pocos metros, y sabía que ahí tendría más cobertura. Me lancé entre los árboles sin siquiera frenar. Las ramas me rasguñaban por todas partes, pero eso era mucho menos preocupante que esa luz. Seguí empujando hasta atravesar la primera línea de arbustos. Tenía la cara y las manos llenas de arañazos. Vi una colina a mi izquierda y una especie de afloramiento rocoso al frente. No tenía linterna y no quería arriesgarme a romperme un tobillo, así que opté por subir la colina. Caminar entre rocas en la oscuridad era demasiado arriesgado, sobre todo con lo rápido que me estaba moviendo. Subí hasta la mitad y encontré un gran roble de ramas gruesas, aunque estaba completamente seco. Se destacaba entre los otros árboles. Parecía el más fácil de trepar, así que me acerqué, me agarré de una rama y me subí. Seguí escalando hasta estar a unos 4 o 5 metros del suelo. Y justo entonces, esa misma columna de luz volvió a encenderse sobre mi campamento. Desde mi posición podía ver parte del campamento, un costado de mi camioneta y la abertura de la tienda que había dejado sin cerrar. La luz flotaba en el aire y parecía salir de un único punto, pero estaba tan oscuro que no lograba ver de qué se trataba exactamente. Luego empezó a moverse, siguiendo exactamente la dirección por la que yo había corrido. Se deslizaba por encima de las copas de los árboles, justo sobre el sendero que había dejado al abrirme paso. Y luego, la luz volvió a apagarse. Ahí estaba yo, arriba del árbol, y el zumbido seguía, más fuerte que nunca. Ya no era solo un zumbido, sino algo parecido a un chillido agudo. Me di cuenta de que ya no tenía opciones. Saqué la pistola y me quedé esperando. Estaba decidido. Si esa cosa me iluminaba otra vez, vaciaría todo el cargador sobre ella. Pasaron unos minutos y la luz volvió a encenderse, esta vez más abajo, justo donde yo me había desviado del camino original. Ahí se quedó, como 10 minutos completos. Fue la parte más larga y tensa de toda la noche. Después, la luz se apagó de nuevo y comenzó a moverse por el bosque en círculos. La escuché pasar varias veces muy cerca, justo encima del roble donde estaba escondido. Mi esperanza era que, al estar fuera del suelo y oculto entre las ramas, tal vez esa cosa no podría verme. Y parece que funcionó. El resto de la noche pasó, como podrás imaginar, con los nudillos blancos por sujetar la pistola con fuerza, atento a cada ruido, cada movimiento, cada destello de luz. Y entonces lo escuché.
Alguien gritó. Era la misma palabra que yo había gritado antes hacia el río. Hola. No era mi voz, obviamente, pero sí la misma palabra. Solo una vez. Como si alguien estuviera burlándose de mí. Trepé un poco más arriba en el árbol y me acurruqué entre las ramas. Cuando al fin amaneció, hacía ya casi una hora que no veía ni escuchaba nada. Apenas el cielo empezó a aclararse, bajé del árbol lo más rápido que pude, corrí de vuelta al campamento y me metí otra vez en el saco de dormir. Estaba muerto de frío por haber pasado la noche entera a la intemperie, y lo único que quería era dormir. Nada volvió a molestarme en el resto del viaje. Más tarde, hablé con una de las familias que acampaba cerca, por el mismo camino. Les conté lo que me había pasado. Dijeron que no habían visto ninguna luz como la que describí, pero sí habían escuchado el zumbido. Comentaron que aparecía a veces en la tarde, pero nada más. Nada que explicara lo que viví. Al final del viaje regresé a casa. Le conté todo a mi padre y se quedó completamente desconcertado. No tenía ni idea de qué podía haber sido. Su única teoría era que tal vez era una operación militar, pero no entendía por qué querrían molestar a un campista solitario, probablemente armado. Todo fue tan raro que no sabía ni a quién acudir para obtener una explicación. Años después, conocí a un tipo que había tenido una experiencia muy parecida. Estaba acampando en la región de Four Corners, en un pequeño bosque, cuando su campamento se iluminó de la misma manera. Pero él no huyó como yo. Se quedó quieto hasta que todo pasó. Al día siguiente fue a hablar con el servicio forestal, les contó lo que vio y le explicaron que había operaciones ilegales de cultivo en la zona. La policía local usaba drones para ubicar esas granjas por la noche y así poder hacer redadas más tarde. Le pidieron disculpas y dijeron que el operador seguramente había confundido su campamento con algo relacionado a esos cultivos. Comparando notas, coincidía todo: el zumbido, el silencio, la luz cegadora, la forma en que flotaba por el bosque como un fantasma. Lo único que no logro entender es quién tenía un dron tan avanzado allá por finales de los 90, en medio del desierto de Alaska. Sea quien sea, me hicieron pasar la peor noche de mi vida. Lo que realmente quisiera saber es si era un programa civil o del gobierno. Y me pregunto, ¿tendrán fotos mías desde allá arriba? Trabajé un tiempo en el North Slope de Alaska, en la industria petrolera. El trabajo que hacíamos requería que viajáramos muy lejos, hacia el interior de la Reserva Petrolera Nacional de Alaska. Básicamente, es una tundra salvaje, completamente intacta, que se extiende por cientos y cientos de kilómetros. En invierno, las compañías petroleras construyen largos caminos de hielo que llevan hasta las plataformas de perforación exploratoria. Nuestro trabajo comenzaba una vez terminada la perforación inicial. Íbamos a esos sitios para probar la calidad de las formaciones rocosas y determinar su potencial para producir petróleo. Era mediados de enero. El sol no había salido todavía. Y cuando digo que no había salido, me refiero a que llevaba casi un mes y medio sin asomarse. Las noches polares son algo serio. El sitio al que íbamos esa vez quedaba a unos 100 kilómetros al oeste de Alpine, Alaska, bien adentrado en la tundra. El trabajo nos tomó una semana, pero al fin habíamos terminado. Íbamos de regreso al campamento para terminar nuestro turno y, después, volver a casa. Al principio y al final de esos caminos de hielo, hay casetas de vigilancia donde tienes que registrarte al entrar y al salir, por seguridad. No hay señal de celular y las radios solo funcionan dentro de un cierto rango. Si no te registras a tiempo, mandan a alguien a buscarte, para asegurarse de que no te hayas congelado ahí afuera. Eran como las 4 de la mañana, aunque en ese lugar eso da igual. Todo es noche eterna. Estábamos a mitad del camino de regreso por la carretera de hielo. La velocidad máxima en esos caminos es de solo 40 kilómetros por hora, así que el avance era lento.
Fue entonces cuando apareció algo en medio del camino, iluminado por los faros. Era un hombre. Llevaba jeans, zapatillas deportivas y una sudadera con capucha. Caminaba por la carretera de hielo en medio de la tundra a las 4 de la mañana. Estábamos a unos menos 28 grados centígrados. No es raro que los nativos inuit estén tan lejos cazando. Pensamos que tal vez su motonieve se había descompuesto y estaba regresando a la caseta. Sonaba lógico, pero lo extraño fue que no nos miró ni reaccionó al vernos. Solo seguía caminando, arrastrando los pies. Y no parecía tener frío. Su ropa, aunque totalmente inapropiada para ese clima, se veía seca y cálida. También notamos que no era inuit, sino caucásico. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, si estaba bien. No respondió. Ni siquiera volteó a verme. Solo seguía caminando, con la mirada perdida, como si no estuviera realmente allí. Su cara estaba completamente vacía, sin expresión, sin emociones, como si no hubiera nadie adentro. Algunos de los muchachos en el camión dijeron que tal vez había tenido un accidente y estaba en estado de shock. Así que seguí avanzando lentamente con el camión, a su ritmo, tratando de captar su atención. A pesar del frío extremo, empecé a notar algo raro. De vez en cuando me llegaba un olor peculiar, directamente de él. Era un olor ácido. No sabría cómo describirlo, pero algo no estaba bien. Había algo en ese tipo que me ponía los pelos de punta. El compañero que iba justo detrás de mí, en el asiento de la tripulación, ya estaba harto. Bajó su ventana y estiró la mano para agarrar al tipo. Luego me dijo que solo quería sacudirlo un poco, hacerlo reaccionar. Pero antes de que pudiera tocarlo, ese tipo se giró de golpe y le agarró el brazo con una fuerza impresionante. Nos miró con una expresión de pura furia. No le soltaba el brazo, y esa mirada. Juro que si las emociones tuvieran temperatura, ese tipo habría derretido toda la tundra de puro odio. Mi amigo empezó a quejarse de dolor, forcejeando para soltar su brazo. En ese momento, el tipo empezó a gritar, pero no era un grito normal. Era un grito lleno de odio, rabia, furia, como si toda la maldad del mundo hubiera salido por su garganta. Fue aterrador. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en el hielo por un segundo antes de agarrar tracción y lanzarnos hacia adelante. Pero el tipo no soltaba a mi amigo. Corría al lado del camión, jalándolo para sacarlo. Mientras tanto, los otros muchachos dentro del camión agarraban a mi amigo como podían, intentando mantenerlo dentro. Después de varios segundos, aunque se sintieron como una eternidad, mi compañero logró zafarse del agarre y aceleramos a fondo hasta llegar a la siguiente caseta, unos 50 kilómetros más adelante. Nos registramos con el guardia y le contamos lo que habíamos visto. Al principio nos miró con cara de «me están tomando el pelo», pero por protocolo tenía que reportarlo. Revisó el brazo de mi amigo y ahí estaba, un moretón, en forma de mano, claramente marcado. Hicimos el reporte y nos mandaron de vuelta al campamento. Nadie habló durante ese trayecto. Todo el camino fue un silencio denso. Al día siguiente volamos de regreso a casa. Unas semanas después, volvimos al trabajo y pasamos de nuevo por esa caseta. Le preguntamos al guardia si había encontrado algo durante su patrullaje. Nos dijo que recorrió la carretera durante un turno completo de 12 horas y no vio nada, ni una pista, ni huellas, ni rastro alguno. Nos dijo que era una buena broma y que nos la iba a devolver por hacerlo perder tiempo. Pero no fue una broma. ¿Quién se inventaría algo así? ¿Quién se lastimaría el brazo solo por una tontería? Nunca obtuvimos una explicación satisfactoria sobre lo que pasó esa noche. A veces todavía me pregunto qué o quién era ese tipo, si es que era una persona. La tundra de Alaska es un lugar extraño, y esa fue solo una de muchas experiencias raras que viví allá. Estoy empezando a escribir todas esas historias.
Tal vez algún día las comparta todas. Hace algunos años, un par de amigos y yo salimos a cazar ardillas en una zona boscosa cerca de un arroyo. Estábamos en una gran expedición de campamento salvaje. Habíamos montado unas tiendas de campaña y planeábamos quedarnos ahí alrededor de una semana. Era uno de esos viajes que hacemos una vez al año, reuniendo al grupo completo, así que necesitábamos un campamento sólido, sin riesgos de inundaciones, sin escasez de leña, sin problemas que pudieran arruinar la estadía. Después de la cacería del sábado por la mañana, el día avanzó hasta la tarde. Las nubes empezaron a juntarse y el sonido lejano de los truenos se fue acercando poco a poco. Rápidamente sacamos una lona grande de la parte trasera de mi camioneta, la amarramos entre las dos tiendas, incluso tuvimos que mover una para que quedara bien cubierta. Las tiendas eran de las grandes, tipo iglú con postes externos, viejas pero resistentes. La lona la sujetamos con cuerdas de nylon blanco, lo que nosotros llamábamos cuerda de línea de pesca. Cortamos unos troncos delgados para sostenerla y dejamos parte del fuego justo en la orilla de la lona, lo suficiente para que el humo saliera sin que la lluvia lo apagase. Como la tormenta ya se venía encima, decidimos que por ahora no habría más cacería. Encendimos el fuego, pusimos a hervir una cafetera y algo dulce, no recuerdo qué exactamente, pero estaba burbujeando al costado de la hoguera. También habíamos armado una especie de asador de varios niveles, donde ya teníamos 4 ardillas asándose. Uno de mis amigos estaba agachado, dándoles vuelta, y los demás íbamos rotando para encargarnos del asador. La tormenta, que hasta entonces solo había amenazado, por fin se desató con todo. Lluvia torrencial, truenos y relámpagos como si el cielo se fuera a caer. Pero nosotros estábamos secos y cómodos, felicitándonos entre nosotros por lo bien que habíamos armado el campamento. Nos sentíamos como unos verdaderos expertos, sobreviviendo en medio del bosque durante una tormenta. Ninguno llevaba pistola. Solo teníamos 3 escopetas. La mía era una Remington 87 de bombeo, y recuerdo que estaba recargada contra uno de los palos que sostenían la lona. No estábamos muy preocupados por intrusos. Con esa lluvia, hasta los depredadores estarían escondidos. Y si no, bueno, teníamos las escopetas. Nos sentamos en unas sillas de lona viejas, de esas estilo clásico de los años 70. 2 de nosotros estábamos sentados, mirando al tercero que giraba las ardillas y revisaba el café. Entonces, pasó algo tan rápido que ni lo vimos venir. Un hombre simplemente apareció debajo de la lona. Así, sin más. Estaba parado ahí, con un rifle sujeto con ambos brazos cruzados sobre su pecho. Había caminado por un lado de mi tienda y de pronto estaba ahí, bajo la lona, como salido de la nada. El caos fue inmediato. Me eché hacia atrás. Mi silla colapsó y caí al suelo mientras intentaba alcanzar mi escopeta. Uno de mis amigos literalmente cayó dentro del fuego que estaba atendiendo. Se quemó las manos y la cara un poco, pero por suerte su chaqueta absorbió la mayor parte del calor. Si se hubiera quemado de verdad, no habríamos podido sacarlo del bosque con ese lodazal y la tormenta encima. El otro amigo salió disparado directo a su tienda, derribándola por completo. Después me contó que creyó haber traído una pistola y estaba revolviendo su bolso buscándola, pero no encontró nada. El hombre bajo la lona empezó a gritar algo como «¡Woa, woa, woa, tranquilos!». Me zafé de la silla como pude y me puse de pie. Estábamos a punto de morir, o eso sentía. Teníamos a un tipo armado ahí, frente a nosotros, pero no estaba apuntando el arma. La llevaba cruzada en el pecho, con el cerrojo abierto, como intentando mostrar que no era una amenaza. Todos dejamos de gritar y el silencio se apoderó del campamento. Nadie se movía. Incluso el amigo dentro de la tienda asomó la cabeza para ver. Fue un auténtico enfrentamiento cara a cara, el único en mi vida.
Si ese hombre hubiera sostenido el rifle de otra forma, creo que lo habríamos matado del susto, y eso nos habría arruinado la vida. Cuando por fin las cosas se calmaron un poco, el hombre explicó que estaba totalmente perdido. Se había extraviado mucho antes de que comenzara la tormenta y llevaba horas vagando bajo la lluvia. Olió el humo del fuego, lo que cocinábamos, y siguió el aroma hasta nuestro campamento. Su rifle era un calibre .22 de cerrojo, con cargador. Nada amenazante, solo un excursionista de día que se metió en problemas cuando empezó el mal tiempo. Pero el tipo, no sé, había algo en él que me daba mala espina. Tenía una sonrisa de oreja a oreja que se sentía imposible, como si fuera un efecto especial. No podía mirarlo directo a la cara, me incomodaba muchísimo. No sé si era la luz del fuego haciendo sombras extrañas en su rostro, pero yo fui el único que lo notó. Casi no parpadeaba, ni siquiera con el agua escurriéndole por los ojos. Y cuando se dio cuenta del susto que nos había metido, se disculpó una y otra vez, visiblemente avergonzado. Al final lo subimos a mi camioneta y lo llevamos hasta el camino pavimentado, donde conectaba con la tubería principal. Su coche estaba estacionado a solo unos 800 metros, en terreno plano. Era un trayecto fácil, así que me arriesgué y lo llevé solo para sacarlo de nuestro campamento. El hombre no representaba ninguna amenaza, pero debió haber gritado o anunciado su presencia antes de meterse bajo la lona. Y sobre todo, debió haber actuado como alguien normal, porque nos dio el susto de nuestras vidas. Una vez estuve en Juneau, Alaska, viajando por trabajo. Después de terminar mis pendientes, decidí manejar hacia el norte, fuera del pueblo. Iba parando casi al azar en distintas playas, simplemente para disfrutar del paisaje. En una de esas paradas, me la estaba pasando genial. Estaba solo en la playa, mirando a los pájaros pescar y explorando las pozas de marea. En eso, una camioneta llegó al estacionamiento que estaba justo arriba de donde yo estaba. No le di mucha importancia al principio, pero de repente giró de golpe, como haciendo un trompo, y luego se fue, conduciendo hacia el norte. Pasé bastante tiempo en esos senderos remotos, y uno ve todo tipo de gente, chicos locales fumando marihuana, parejas escondidas, tipos haciendo derrapes o tonterías con sus camionetas. Los estacionamientos de estos senderos suelen ser el único espacio donde los jóvenes de comunidades rurales pueden desahogarse un poco, así que esas extensiones de asfalto se vuelven una especie de zona de recreo informal. Me alejé un poco más por la playa, y unos minutos después, la misma camioneta volvió. Esta vez se quedó un rato estacionada en el mirador. La playa estaba como unos 15 metros más abajo en elevación que el estacionamiento, y entre ambos había un pequeño acantilado. La camioneta simplemente se quedó ahí, y luego volvió a irse, ahora en dirección sur. Ahí fue cuando empecé a ponerme incómodo. Decidí regresar por el sendero para volver a mi auto. Como iba vestido de ropa oscura, me pegué un poco al borde del bosque para mantenerme algo cubierto. Trataba de tener algo de follaje entre yo y cualquier línea de visión desde el estacionamiento. Y justo entonces, la camioneta volvió por tercera vez. Esta vez se estacionó con las luces delanteras apuntando directamente hacia donde yo estaba. Ya empezaba a oscurecer. El vehículo simplemente se quedó ahí, encendido. Y de nuevo, aceleró de golpe y se fue. Pero esta vez, pude escuchar claramente que se detuvo justo donde estaba estacionado mi coche. Escuché que apagaron el motor. En ese instante, cada instinto dentro de mí me gritó que me escondiera. Salí de la playa y me metí directo en el bosque, subiendo un poco la colina. En Juneau hay árboles enormes, y encontré uno caído. Me tiré al otro lado del tronco. Si alguien hubiera tenido una linterna, me habría encontrado en un segundo. Para colmo, mi celular no tenía señal, y no llevaba ningún arma encima, porque no suelo viajar armado cuando tomo aviones.
Sentía que todo estaba en mi contra, y honestamente, estaba cagado del miedo. Entonces escuché 2 portazos. Slam, slam. Supe que al menos había 2 personas. Supongo que se habían quedado esperando un rato para ver si yo regresaba por el sendero. Ahora estaban empezando a bajar. Uno de ellos llevaba algo largo en la mano. En la poca luz que quedaba, me pareció que era un rifle, aunque también podría haber sido un bate o algún otro objeto. El tipo iba gritando, «Hola, ¿dónde estás?». En ese momento, me sentí como si hubiera caído en una versión real del cuento, El juego más peligroso. Mi corazón latía con fuerza. Me quedé completamente quieto, escondido. Esperé hasta que los hombres bajaron bien hacia la playa, y entonces empecé a trepar colina arriba, hacia el bosque, donde sabía que estaba el estacionamiento. Intenté no hacer ruido, pero era imposible. Todo estaba lleno de hojas secas y ramas. Iba haciendo un escándalo tremendo. Por suerte, creo que no me escucharon. Cuando llegué a mi auto, la camioneta seguía ahí, y me asustó aún más. Tenía los vidrios completamente polarizados, así que no podía ver si había alguien adentro. Arranqué el motor y salí volando de ahí. He hecho senderismo solo toda mi vida, y he estado en lugares mucho más remotos que ese. Pero nunca, ni antes ni después, he sentido esa sensación de verdadero peligro. Hasta el día de hoy, no siento que haya reaccionado de forma exagerada. Estoy 100% seguro de que esos hombres tenían algo malo en mente. Y si me hubieran atrapado, no estaría contando esta historia.